Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Instituto Cervantes, tanto los que podéis estar aquí presentes en la sala como los que nos escuchan a través de Internet. Hoy estamos casi de celebración porque inaugurar un quinto ciclo de conferencias, bueno, pues no se hace todos los días. Para el Instituto Cervantes, la verdad es que es una alegría poder hacerlo por muchos motivos. Bueno, primero por la calidad de este ciclo, que es impresionante y cada sesión nos lo demuestra más, ¿no? Además, para nosotros es importantísimo hacer este tipo de colaboraciones estables, porque no intentamos rehuir de los actos que son puntuales y tienen pocas consecuencias, y preferimos colaborar con pues ciclos como este, que tienen continuidad en el tiempo y que van haciendo un calado profundo en el público, ¿no? Porque este ciclo tiene una virtud enorme. Primero es que cumple su palabra, porque todo el título de Españolas por descubrir pues es absolutamente riguroso, porque en cada sesión nos descubre a alguien realmente fascinante, ¿no? En esto, además, son personas que tienen un valor realmente incontestable, pero que no son en absoluto conocidas, ¿no? Hoy vamos a descubrir con Carlos Pascual, ahora nos lo va a presentar Leticia, pues esta primera escritora, Egeria, de la que yo personalmente jamás había oído, jamás, ¿no? Y así con este ciclo ha pasado en numerosas ocasiones, ¿no? Que jamás habíamos oído por primera vez la existencia de mujeres extraordinarias en el mundo de la cultura, de la historia, que de pronto ya se nos hacen imprescindibles, ¿no? Y que nos, como ocurre con todas estas actividades que tienen calidad, te animan a seguir investigando y sabiendo y conociendo, ¿no? Pues a mí realmente, personalmente, también me ha pasado con más de un descubrimiento que luego he querido seguir sabiendo, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias, estamos felices de teneros aquí. Le dejo la palabra a Leticia Espinosa Los Monteros para que ella inaugure el ciclo. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Empezamos con el quinto ciclo de Españolas por descubrir. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, por tus palabras. Buenas tardes a todos y bienvenidos, como decía Ernesto, no ya a un nuevo encuentro, que también, sino a un nuevo ciclo, nuestro quinto ciclo de Españolas por descubrir. Parece mentira, pero efectivamente ya hemos dedicado desde hace 4 años 40 encuentros a 40 mujeres, gracias a 40 ponentes. Todos ellos, desde la excelencia, han logrado que nos pudiésemos reencontrar con todas y con cada una de ellas. Y la verdad es que es muy de agradecer también toda la colaboración del Instituto Cervantes por ser un gran colaborador en este programa. Desde el Círculo de Orellana visibilizamos el talento femenino. Y en este programa lo hacemos a través de las vidas de estas mujeres, sus ilusiones, sus sueños, sus grandes sacrificios y sus ganas de seguir hacia adelante, aunque no siempre lo tuviesen fácil. Y lo estamos haciendo con la intención de generar referencias para las nuevas generaciones, porque ese, en definitiva, es nuestro objetivo. Y hoy dedicamos este encuentro a una gran dama hispana del siglo IV, Egeria. Y lo podemos hacer gracias al trabajo realizado por Carlos Pascual, gran periodista y, por supuesto, también un gran viajero. Querido Carlos, muchísimas gracias por estar hoy aquí con todos nosotros, por formar
parte de este programa, por formar parte en los colaboradores del Círculo de Orellana, y te doy las gracias muy especialmente hoy. Bueno, estamos en una situación complicada y realmente tener la posibilidad de tenerte aquí de una forma presencial creo que es algo que tenemos que agradecértelo. Así que estamos deseando escucharte para conocer ese viaje de esta mujer que, en definitiva, fue una gran aventurera. Pero antes me vas a permitir que dé las gracias, como hago siempre, y en primer lugar al Instituto Cervantes. De nuevo, Ernesto, por vuestra confianza, no solo en el programa, sino también en el Círculo de Orellana, y porque este es el resultado y juntos inauguramos un nuevo ciclo. Y eso es, de nuevo, gracias a vuestra confianza, veremos los recorridos de las vidas de estas grandes mujeres, recorriendo vidas, pero también sus trayectorias, porque, en definitiva, esperamos que sirvan de inspiración a otras muchas personas. Y hablando de referentes, evidentemente para nosotros el Instituto Cervantes es un gran referente. Es un gran referente de la cultura en español. Ir de la mano del Instituto Cervantes implica sumar, implica llegar más lejos, cruzar fronteras para visibilizar el talento femenino entre millones de personas de habla hispana, porque el español es la segunda lengua materna hablada en el mundo. Y así, entre todos, generar esas referencias. También quiero dar las gracias al público que siempre nos acompaña, al público presencial, como todos ustedes que están hoy en esta sala. Quiero agradecerles porque no es fácil acudir y realmente para nosotros es un gran testimonio el tenerles a todos ustedes con nosotros. Tenemos el aforo limitado, evidentemente, por razones que todos sabemos, pero lo importante es que estén. Y también gracias a todo el público que nos está siguiendo a través de la web del Instituto Cervantes. Son muchísimos los que nos siguen y nosotros se lo agradecemos, porque estamos viviendo momentos muy duros, muy difíciles para toda la sociedad española, para todo el mundo. Y pese a ello, nosotras hemos decidido continuar haciendo un gran esfuerzo entre los organizadores y también entre los ponentes, para que todos podamos disfrutar de un nuevo encuentro. La cultura no debe de parar y por eso estamos aquí. Y por ello, especialmente, quiero agradecer las muestras de cariño que en todo momento nos están enviando, cariño y apoyo, porque recibimos constantemente, precisamente porque estamos continuando con el programa. Y antes de darles unas breves notas biográficas de nuestro ponente, de Carlos Pascual, quiero también agradecer al arquitecto, a Ramón Arana, su trabajo, porque es el autor de este nuevo cartel. Querido Ramón, gracias. Gracias no solo por tu trabajo, sino por todo el cariño con el que tratas al Círculo de Orellana. Tú has creado también la imagen del círculo, has creado este logo que llevamos, que para nosotros es muy significativo, y todos los carteles a lo largo de estos 5 ciclos. Así que gracias por esa ilusión y por esa imaginación. Sin más, Carlos Pascual. Carlos es madrileño, es licenciado en Filosofía Pura y en Historia del Arte y, sobre todo, yo creo que por naturaleza es un gran aventurero. Comenzó su carrera profesional como director literario de un grupo editorial, lanzando al mercado diferentes fascículos y guías de viaje, pero más tarde ya empezó a publicar sus propios libros de viaje, algunos de ellos que incluso se llegaron a convertir prácticamente en bestseller, como La Guía Sobrenatural de España, de la editorial Alborac, en el año 76. Entre más o menos una docena de libros publicados destacan El viaje de Egeria, reeditado recientemente como Viaje de Egeria. Y quiero agradecer que también nos acompaña hoy su editora Pilar Rubio, de La Línea del Horizonte. Es este el libro que realmente es una joya, porque, bueno, si no lo conocen, yo se lo recomiendo.
es el autor. Enhorabuena a los dos por haberlo logrado, por haberlo hecho. Además, otras publicaciones son La ruta de Al-Ándalus, en el País Aguilar, Toda Andalucía, en Casa Editrice, o las guías escritas para la colección Todo bajo el sol, bajo el patrocinio del Ministerio de Turismo, Toledo, Sevilla, Córdoba, Improtur en los años 1987 y 1989. También comenzó a publicar artículos en prensa, colaborando con diversas revistas como Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16, Gentes y Viajes, y actualmente es colaborador habitual del suplemento del País El Viajero. También lo es de Viajes National Geographic. Ha colaborado ocasionalmente con otras revistas como Es Viajar, Condé Nast o Lonely Planet y ha intervenido en distintos foros, conferencias, mesas redondas, programas radiofónicos. Y, desde luego, yo he destacado algunos de los premios que ahora les diré que ha recibido, tanto nacionales como internacionales, por su trayectoria y su trabajo. Algunos de ellos son Yo Leonardo, en Italia, 1997, el Premio Francia, en la Maison de la France, en 1999, el Premio Quijote, Castilla-La Mancha, en el año 2000, Jazmín de Oro, en Túnez, año 2000, Parole sulla Sicilia, en Sicilia 2003, el Premio Nete al Mejor Periodista Freelance en Madrid en 2004, Italia por Descubrir en IT 2005-2008, Pico de Tat en Lleida 2007-2009, el Premio Trayectoria Profesional de la República Checa en el 2010 y el Premio Pluma de Oro en Croacia en el 2012. Bueno, ya sin más, yo le voy a ceder la palabra a Carlos y aprovecho porque espero que a lo largo de su intervención nos pueda contar esa curiosidad que yo tengo, que es cómo te fijaste en Egeria, Carlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias para mí es un honor el inaugurar, digamos, este nuevo ciclo sobre mujeres españolas desconocidas. Cómo me fijé yo en esta figura fue, curiosamente, también por una conferencia hace muchos años que tuve que dar en el Ateneo de Madrid. Y era también sobre mujeres viajeras. Y yo me fijé en dos. Una era esta mujer, Egeria, de la que entonces no se sabía prácticamente nada. Y la otra era una monja, esta sí que era monja de verdad, a la que se había visto por América, y ella nunca había salido ni de su pueblo ni de su convento. Era Sor María de Jesús de Ágreda, que era una mujer visionaria que se bilocaba, es decir, que podía estar en su convento y al mismo tiempo estaba en América, y que era muy respetada. El rey Felipe II le hacía consultas y dejaba una de las márgenes de su carta para que ella contestara a las consultas que el rey le hacía. Es decir, creo que todavía sigue de corpore presente, va a decir, sigue su momia en Ágreda. Y, en fin, era un caso muy curioso, ¿no?, de mujer viajera sin haber viajado nunca de su pueblo. Y la otra era Egeria, que la habéis incluido, y me parece muy bien, en un ciclo de mujeres de españolas desconocidas. Yo no estoy muy seguro de que sea tan desconocida ahora. De esto que estoy diciendo del Ateneo, yo ni siquiera había escrito los 2 libros que luego he escrito sobre ella, ni artículos, ni nada. Pero esta mujer ahora mismo, pues ya hay, si tú tecleas en Google, pues ya encuentras artículos, encuentras libros, algunas cosas muy flojitas, francamente. Hay una revista, como tú, es decir, hay los 2 libros que publicó Pilar. Hay una revista que se titula precisamente Eteria Magazine, que es sobre todo para
para mujeres, para todo el público, ¿no? pero con una visión muy de mujeres. Está aquí la directora, creo, Pepa. Y, en fin, hay incluso esta mañana o ayer me llegó de otra antigua colega unas fotos de unas cervezas del Bierzo de León, que la cerveza se llama Eteria. Y a ella le llamó la atención y me lo ha mandado, yo no lo sabía, ¿no? O sea, que, es decir, es una mujer que es conocida. Lo que pasa es que es mal conocida, porque se la conoce como la monja Egeria o la monja viajera. Y bajo este nombre pues, se hacen congresos, se han escrito muchísimas cosas, se ha investigado mucho. En Alemania se hizo lo que llamaban el proyecto Egeria, que eran un grupo de personas, no todas religiosas, que desde el año 2000 a 2015 hacían un viaje cada año a uno de los escenarios que había visitado Egeria en su periplo, y el último año lo acabaron haciendo justamente en Galicia, visitando Santiago. En el año 1984, se hizo incluso un sello, y en el sello mismo ponía centenario o aniversario de Egeria, la monja viajera. Es decir, o sea, que siempre se hablaba de ella, pero, como enseguida vamos a comentar, no era monja. En aquella época las monjas todavía no se habían inventado. Volveremos luego cuando hablemos de su perfil, pero voy a empezar de una manera un poco misteriosa, como de suspense, para darle más misterio al tema, ¿no? En el año 1884, un investigador italiano, Gianfrancesco Gamburrini, estaba rebuscando y poniendo orden en la biblioteca de la Confraternidad dei Laci, en Arezzo, en Italia, y de pronto un códice pues, le llamó la atención. Era un códice escrito en el siglo XI, y entre los papiros, entre los pliegos, había unos que se veía que eran otra cosa. Eran una especie de cartas escritas por una persona en un viaje a Tierra Santa, y no tenían nada que ver con el resto del volumen, que era un libro de Hilario de Poitiers. Entonces empezó a investigar un poco sobre esto, a ver qué eran esas hojas sueltas, y vio que eran unas notas de viaje redactadas según un molde que ya para ese momento era bastante conocido, que era lo que se llamaba peregrinatio o itinerarium, es decir, uno de los géneros literarios quizá más tempranos. Aunque vean muchos folios, no los voy a leer. Los tengo por si se me va el santo al cielo. Estas notas, estos folios, estas notas de viaje, habían sido redactados en torno al siglo IV, comienzos del siglo V, y la redactora escribía a unas domine et sorores, literalmente señoras y hermanas, que habrían quedado muy lejos en la patria a la que ella confiaba en volver. La autora había empezado su viaje desde tierras extremas hasta los lugares bíblicos, y escribía a estas destinatarias lejanas contándoles todo lo que ella veía para que ellas vieran por sus ojos. Gamburrini se puso a investigar quién podría haber escrito esas páginas que habían llegado a Arezzo. Tras muchas investigaciones vio que venían del scriptorium de una abadía de Montecassino. Lo que pasa es que el abad, hacia el siglo XVII, el abad Ambrosio Rastrellini se lo había llevado desde Montecassino hasta Arezzo, y allí había acabado al final en la biblioteca donde lo había encontrado Gamburrini. Entonces, la cuestión era saber quién era aquella mujer cuyo relato había transcrito un monje del siglo XI
y quiénes eran aquellas sorores en una patria lejana y en qué época se había hecho aquello. Entonces empezaron, esto se lo voy a resumir muy rápido, hubo una serie de investigaciones por una serie de historiadores, sobre todo muchos religiosos, y al principio se pensaba que podría haber sido una tal Silvana o Silvania de Francia, de la zona del Ródano, pero con el tiempo se vio que, gracias a una carta escrita por un abad del Bierzo del siglo VII y que recogía el padre Flores en esta obra monumental que se llama España Sagrada, que es una obra enciclopédica del siglo XVIII, ahí hablaba él no dice exactamente monja, pero algo parecido, que había hecho ese viaje y que podría haber sido la que hubiera escrito esas cartas. La importancia de esto es que estaríamos entonces delante del primer escrito de viajes escrito por una mujer y por una mujer española, claro. La forma epistolar no le resta mérito ni le resta nada, puesto que es un género que después se ha desarrollado mucho a lo largo de la historia. En este periplo que cuenta el abad Valerio, pues se habla de esta mujer como que sale de la zona de Galicia, de la provincia de Galicia, que no era solamente Galicia, sino que abarcaba prácticamente pues hasta Segovia, hasta Coca. Después veremos por qué digo por qué menciono esta ciudad. Y esta obra entonces tiene esa importancia de ser auténticamente una primicia, una obra pionera. Entonces, se la conoce, como he dicho antes, como la monja egeria, la monja viajera. Aquí estaba el primer gran reto para todos los investigadores, que era ponerle nombre, cara, época a esta persona. La época ya hemos dicho que sí, que por una serie de hacer como una especie de sudoku de los nombres que aparecían en el propio texto y quiénes eran obispos en aquella época y tal y cual, pues se vio que tenía que haber sido entre los años 381 y 384. Haciendo, ya digo, un sudoku muy complicado, aquí no podríamos entrar ahora en ello, pero esa sería la fecha en la que ella habría hecho ese viaje. El nombre de esta persona era un segundo problema a resolver. El abad Valerio transcribe varios nombres y después en fuentes posteriores, por ejemplo, los índices o catálogos de las bibliotecas por donde había corrido el libro de San Hilario de Poitiers con esta obra, pues aparecen varias grafías: Aeteria, Eteria con H, Egeria, Euqueria. Para no entrar muy en profundidades, hubo un investigador francés que al final se decantó con una serie de razones por el nombre de Egeria, mejor que el de Eteria, que parecía un nombre más pagano y tal. Además, uno de los investigadores pioneros españoles sobre esta figura, que fue creo que era franciscano, que vivía en Tierra Santa, el padre Agustín Arce, que fue el primero que empezó a investigar todo esto,
él descubrió que en la zona de Galicia, o la provincia de Galicia, el nombre de Egeria aparecía en algunos documentos, como Egeria testis, o sea, como testificando. Es decir, que se eligió como preferible este nombre, Egeria. ¿Por qué se suponía que era una monja? Pues por el tema de las sorores. Soror es hermana, pero luego para nosotros es hermana de verdad, es decir, hermana de la caridad, hermana monja. Entre eso, entre que en algún catálogo se hablaba del escrito, de los manuscritos de la abatisa, así se la mencionaba, y sobre todo el gran peso cultural y que la mayoría de los investigadores y de los historiadores eran religiosos y arrimaban un poco el ascua a su sardina, pues se quedó con el tema de que era una monja. Pero no, las monjas sencillamente no se habían inventado en aquella época. O sea, había una cosa que para justificarlo, muchos de ellos, de estos investigadores, aducían, y es que ya había unos balbuceos con unos edictos en el concilio de Elvira de Granada, había una serie de regulaciones todavía muy balbucientes que recordarían un poco más bien a lo que luego con el correr de los siglos fueron las beguinas en los Países Bajos, es decir, mujeres laicas, pero religiosas, que incluso convivían y tal. Es posible que hubiera algo de esto, pero desde luego lo que no había eran monjas. Y es más, es muy sencillo el haber hecho una mínima crítica interna del propio texto para ver que esta mujer se movió, iba buscando como se llamaban entonces, monasteria, pero monasteria entonces no quería decir monasterio, quería decir ermita, incluso cueva. Monos, en griego, como saben, es uno, es decir, el monasterium era en realidad una cueva, a veces una ermita, donde vivía un solo monje. Y esta mujer jamás menciona nada de que haya mujeres llevando ese tipo de vida anacoreta. A mí me alertó un poco sobre este tema de las soror, o las sorores, en un viaje precisamente por la muralla el muro de Adriano, al norte de Inglaterra, que se conserva estupendamente. Yo recomiendo como viaje, es un viaje estupendo porque además en algunas de las paradas que se han conservado, las puertas de entrada o salida de ese límite del mundo romano, han creado museos y han creado cosas estupendas, muy a la inglesa, es decir, que con figurines y para enterarte de cómo era la vida romana. Entonces, en una de estas, hay incluso unas películas recientes que se pueden conseguir y que han pasado por televisión, La Última Legión o La Legión del Águila, donde se ve perfectamente cómo eran estas puertas o estas pequeñas ciudades, puertas-ciudades, cada trecho, cada tanto del muro de Adriano. Entonces, en una de estas puertas, en Vintolanda, en el año 1973, el arqueólogo Robin Birley descubrió de pronto más de 2000 tablillas de madera que están expuestas allí en el museo. Y yo, como soy muy curioso, como la propia decía ella misma, un satis curiosa, yo también soy muy curiosón, mirando por allí aquellas tablillas que a mí me llamaban la atención porque son tablillas de madera, del tamaño de una tableta de chocolate más o menos, escritas con tinta. Y de pronto una palabra me atrajo, me llamó, vi que aparecía la palabra soror, veni soror, esperabo te soror, ven hermana, te esperaré hermana, y era una tablilla que yo creo que es singular, porque era de una mujer de esa guarnición invitando a la esposa del jefe,
a la esposa del jefe de la guarnición, a su cumpleaños. Yo estoy casi seguro que esta debe de ser la primera invitación a cumpleaños de la que se tiene constancia escrita en el mundo civilizado, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y después, claro, me di cuenta de que la palabra soror, aparte, investigando y tal, pues que ya había sido utilizada incluso por Virgilio, nada menos, y por autores muy anteriores al siglo IV del que estamos hablando, y se empleaba en todos estos casos, lo mismo que en el caso de esta invitación, es decir, esta mujer no es que fuera la hermana de la esposa de su jefe, simplemente era amiga, ¿no? Es decir, se emplea con ese sentido de compañera, amiga, un poco, si me lo permiten, pues como ahora los chicos jóvenes que dicen, oye, tío, no sé qué, no está diciendo que sea el hermano de su padre o de su madre, sino, oye, tío, colega, amigo, ¿no? Pues estas domine sorore, en realidad la traducción correcta sería señoras y amigas mías, muy señoras y amigas mías. Es decir, no es que fueran ni hermanas de sangre, ni muchísimo menos tampoco monjas, que, como he dicho, todavía estaban por inventar. Estas que pueden ver ahí son algunas de las tablillas que, como digo, están escritas con tinta en tablas de madera y que después se han descubierto incluso algunas más, aparte de las que se encontraron en el año 73. Si no era una monja, ¿quién era? Pues lo que está claro es que era una gran dama, una mujer importante, porque solamente eso explicaría que pudiera disponer de su tiempo y moverse libremente, y no solo moverse libremente, sino que lo hacía con un nutrido séquito, como ella misma explica, en el que la acompañaban, aparte de sirvientes, la acompañaban presbíteros y algunas veces obispos, aunque fuera en parte del camino, no en todo. Que pudiera además moverse por lo que se llamaba el ager publicum, es decir, las vías públicas, la red de carreteras. Aparte del rostro que aparecía al principio, era un rostro de una dama romana, aproximadamente podría ser de ese siglo o podría ser de antes, porque tanto esa imagen como estas que estoy pasando ahora son imágenes de la necrópolis de El Fayum, en Egipto, que son las imágenes que aparecen en los enterramientos de, unas veces son paganos y otras ya algunos, los más posteriores, del siglo IV, incluso después, serían cristianos. A mí me gusta mucho esta imagen, por ejemplo, porque se ve aquí una gran dama. Egeria posiblemente no fuera tan ampulosa como esta mujer, pero todas sus compañeras, sobre todo en Roma, que ahora hablaremos de ellas, sí que podían ser perfectamente la que estamos aquí viendo. Y esta imagen la pongo también porque es de un mosaico que hay en Curion, en Chipre. Yo la primera vez que fui a Chipre, al teatro de Curion, a ver si está por aquí, este es el teatro de Curion, justo donde acaban las obras, las gradas, no había más que monte, no había nada. A la siguiente que fui, de pronto me encontré con habían descubierto una casa romana. Vamos, había descubierto, ya estaba descubierta, pero la habían dispuesto con pasarelas, con cosas, y la casa está justamente donde han visto las gradas donde acaban las gradas del teatro, a poquísimos metros está esta casa, como ven, con unos grandes mosaicos, y que se pueden ver desde esas pasarelas. Pero a mí me llamaba mucho un poco la atención porque es una mujer romana, que no es un retrato, podría ser un retrato de la dueña, aunque aquí lo que está representando es
ectisis. Ectisis es la fundación de algo, y lo que tiene en la mano sería una especie de metro. No es un metro, que no se había inventado tampoco, sino un pie romano, o sea, el equivalente a un pie romano, ¿no? Pero lo que tiene de particular esta casa, y este mosaico, por eso lo he traído, es que, según me explicaron, en uno de los rinconcitos del mosaico hay una inscripción con la cual se descubre que el dueño, Eustolios, era cristiano, pero era un cristiano escondido, todavía estaban perseguidos. Es decir, es anterior a Egeria y anterior a Constantino, y no solamente por ese pequeño inscripción, sino, no sé si se ve aquí un poco, hay una serie en los mosaicos de figuras que tienen un doble sentido. Por ejemplo, hay pavos reales muy grandemente representados, y el pavo real en la iconografía paleocristiana representa el paraíso y la inmortalidad. Y hay peces, también unos peces enormes. Si ustedes recuerdan la película Quo Vadis, el pez, en una escena, en un momento dado, para saber si la otra persona era cristiana o no, en la arena, como quien no quiere la cosa, dibuja la silueta de un pez, Ichthys, que era el anagrama de Jesús. Si la otra persona era cristiana, ya sabía que estaba con otro cristiano, ¿no? Yo recuerdo perfectamente esa escena de la película Quo Vadis, que la suelen pasar en Semana Santa, o sea, no hay más que esperar unos meses y la veremos de nuevo. Ya me he perdido un poquito, vamos a ver dónde estábamos. Bueno, sí, no era una monja, era una gran dama romana, con posibles, con dinero, con un séquito, que hizo algo además que en su época estaba de moda. ¿Qué época era esta? Eran los años ya posteriores a Santa Elena, madre del emperador Constantino, que es cuando el cristianismo se hace, digamos, ya sale de las catacumbas, se hace oficial, y Santa Elena descubre los santos lugares, es decir, descubre el Calvario, descubre el Santo Sepulcro. Entonces, entre las damas altas del imperio, no solamente en Roma, sino por todas partes donde el imperio se había extendido, se pone de moda el peregrinar a estos santos lugares que había descubierto la madre del emperador. Entonces, hay un libro italiano que me gusta mucho, de Franco Cardini, que llega a afirmar que en esa época hay un verdadero diluvio de matronas que inunda la Jerusalén de los tiempos de San Jerónimo. No era tampoco la primera vez que una mujer de alcurnia se echaba a los caminos, ya había habido unos precedentes. En fin, eso ya es un poco más erudito y más de contar, más básico de contar. Pero vamos, únicamente vamos a decir que fue Santa Elena la culpable de que se pusieran de moda estas peregrinaciones. A ver, no solamente los lugares bíblicos, sino también lo que llaman los martiria. Martirium era el sepulcro de un apóstol o incluso de un hombre santo, aunque no hubiera sido apóstol precisamente. Sobre ese martirium se construía una iglesia, o una gran iglesia, o una pequeña ermita, según la categoría. San Pedro de Roma empezó siendo un martirium. San Juan de Éfeso, del que ahora enseguida hablaremos, lo mismo se hizo sobre un martirium, sobre su tumba. Sobre su tumba se hace primero una pequeña iglesia, o una gran iglesia con el tiempo, y en torno a este martirium es donde crecen los monasteria, monasteria en plural, que es sitios donde los anacoretas están bien para cuidar de ese martirium, de esa iglesia, de ese sepulcro santo, o bien para llevar allí una vida ascética.
Yo lo del martirium como ermita, si ustedes han estado alguna vez en Córdoba y han subido a las ermitas de Córdoba, pues un poco eso sería lo que se llamaba monasterium, que en Córdoba ya no existen, pero siguen existiendo, por ejemplo, en el Monte Athos. Yo he tenido la suerte de poder vivir, estar dentro del Monte Athos con los monjes, y la mayoría están ya en abadías y en monasterios grandes, pero todavía sí hay muchos que siguen viviendo en lo que sería un monasterium en esta época, es decir, en cuevas, realmente. En esa riada de matronas y de personas importantes que se movían por estos caminos, había de todo. Yo les quería hacer aquí una especie de excursus sobre cómo se viajaba en esa época, antes de pasar a ver exactamente cómo era el itinerario que hizo Egeria. Y es que en el siglo IV realmente la forma de viajar, si lo miramos ahora, vemos que no ha cambiado tanto. Ahora tenemos pues, unas redes de autopistas, que entonces era lo que era el Lager Publicum, es decir, la red de calzadas romanas. Las calzadas no eran cualquier cosa. Como saben ustedes, estaban muy bien construidas, no eran simplemente las piedrecitas que se ven por encima, llevaban todo un trabajo por debajo, tenían que soportar el peso de carros, de ejércitos, que para eso se hacían. Las calzadas se hacían básicamente para que los ejércitos se pudieran mover rápidamente a controlar una rebelión o hacer una guerrita, o algo por el estilo. También para que se pudieran mover los comerciantes, porque el imperio no solamente era milicia, también eran comerciantes, y sobre todo, lo más importante, para que pudieran moverse los inspectores de Hacienda, o sea, los recaudadores de impuestos. Eso no ha cambiado desde nunca, vamos. Entonces, para ellos se hacía básicamente esta red de carreteras. También entre toda esa gente pues había mucho lo que llamaban los giróvagui, que eran pues como gente de mal vivir, que eran gente que se mezclaba, pues como siempre ha ocurrido en todas las épocas, ¿no? Estas calzadas son las famosas vías romanas, la vía Apia, la vía Domitia, eran grandes autopistas que corrían toda Europa, todo el imperio romano, y por las que te podías mover con una gran rapidez, con lo cual podías hacer unos 30 kilómetros cada día, y cada 30 kilómetros justamente había lo que llamaban una mansio. Una mansio, que sería el equivalente, sería una venta. Una venta pues como las ventas quijotescas del Quijote. Una venta en la que hay un patio grande para las caballerías y luego los aposentos para que los huéspedes pues duerman o saquen la espada y vayan a romper cueros de vino como si fueran gigantes, ¿no? O sea, las ventas nuestras ya no, es decir, ahora existen como una cosa turística. Hay algunas en La Mancha que se pueden todavía ver, pero una mansio como tal, pues realmente no existen. Aunque sí es cierto que algunas ciudades importantes españolas precisamente nacieron de una mansio. Es decir, lo que era una mansio fue creciendo, y ahora hay ciudades, por ejemplo en Andalucía, que son ciudades grandes que crecieron de ser una mansio dentro de una vía romana. Como la distancia era como de 30 kilómetros, que es lo que se podía hacer normalmente en un día, y eso era todo un día, entre medias había pues, lo que podíamos llamar las cafeterías de carretera, que eran las mutaciones. Mutaciones eran sitios mucho más pequeños y mucho más livianos para cambiar de caballería, si alguna se había hecho daño, ir al baño. Es decir, entonces las mansiones, cada 30 kilómetros, y entre medias de esas mansiones unas mutaciones para poder hacer estos cambios. Para moverse
había que tener un diploma, así se llamaba en latín, diploma, que era pues como los papeles, el pasaporte, para poderte mover. Esto en la parte occidental nuestra. En la parte oriental, en la Pars Orientis del imperio, que ya incluía pues, lo que se llamaba Mesopotamia, Tierra Santa, etc., allí el equivalente era lo que llamamos un caravasar, que en todas las lenguas, inglés, francés y tal, se dice caravanserai, en todas se dice igual. Nosotros decimos caravasar, no caravanserrayo, como dicen algunos, que no es correcto, caravasar. El caravasar era lo mismo que las ventas, pero ya adaptado a estas grandes distancias del desierto, y entonces eran mucho más grandes, eran ya como pequeñas ciudades. Si ustedes han hecho algunos la ruta de la seda, hay muchísimos caravasares, aunque ya muy posteriores, sobre todo de los siglos XVII y XVIII, que se visitan, y es pues, un gran patio donde donde se podían reposar las caballerías o los camellos, y luego las salas, que eran para las habitaciones para los huéspedes. Curiosamente, sigue habiendo caravasares que se pueden ver tal cual en Europa, en Bucarest, si alguno ha estado allí, impepinablemente lo habrán llevado una noche a cenar a un caravasar que se conserva tal cual, es un caravasar del siglo XVIII, en lo que es el patio, se conserva tal cual, allí ahora ponen terrazas, allí es donde iban los camellos, igual todavía hay algún camello de otro tipo en las terrazas, y luego en lo que son lo que eran las habitaciones de los huéspedes, pues allí hacen comidas con orquestas, muchas, es decir, es un sitio muy grande. Si van a Bucarest, ahí les van a llevar una noche como si fuera aquello un tablao flamenco. Al ladito hay otro caravasar también de esa época, pero este es mucho menos claro porque es prácticamente como un callejón. Creo que hay por ahí fotos, pero luego saldrán, porque están descolocadas. La manera también de viajar era muy parecida a la nuestra, es decir, había unos guías, sobre todo en el viaje de Egeria se ve, hay una especie de guías profesionales, y es que cuando llegan a un sitio, pues les sale al paso pues un presbítero, incluso a veces el obispo, con lo cual se demuestra que era una persona muy, muy importante, y le va enseñando los santos lugares y le indica dónde hay un monje en un monasterium, en una ermita de estas, o dónde hay un sitio santo para que pueda ir a verlo y tal. Cuando se van a ir de este sitio, el presbítero, el obispo, lo que sea, le da lo que llamaban eulogie, es decir, unos souvenirs, que pueden ser pues, unos frutos del huerto del santo o de la iglesia, puede ser un poquito de aceite de la lámpara de la iglesia. Es decir, los usos y costumbres, como ven, no han cambiado gran cosa desde el siglo IV hasta nuestros días. Bien, estábamos en que, esto era un poco un excursus para que vean cómo se movía esta mujer y cómo pudo moverse desde España hasta Tierra Santa en esa época con una cierta facilidad. He dicho antes que había estas mujeres importantes, estas matronas romanas, que podían hacer esto porque tenían posibles, tenían séquito, tenían criados. Por cierto, antes he dicho lo de los caravasares. Egeria, ella tiene que viajar de todas maneras. Ella viaja en barco, a pie, en burro, a caballo, a camello. Se sorprende mucho, por ejemplo, de que los camellos de noche, que en el desierto se viaja mucho de noche, como eso cualquiera sabe, y ella
se maravillaba de que los camellos, aun de noche y sin ver, se pudieran orientar perfectamente en la oscuridad. Decía que estas mujeres, estas matronas romanas, quien, digamos, uno de los autores que a mí me parece que me puso un poco más, me abrió más, me dio más luz sobre estas matronas, es creo que es canadiense, Kenneth Holland, que estudió todo lo que era la corte de Teodosio el Grande, ya en lo que era Constantinopla. Teodosio se llevó a su propia mujer, pero además se llevó, bueno, Teodosio, a todo esto, Teodosio es uno de el tercero, creo, emperador romano, que es de origen hispano. Antes habían estado Adriano, después Trajano, y Teodosio ya es más posterior, y algunos piensan que era de Coca, en la provincia de Segovia. Vamos, de hecho, allí está su busto, y allí está Coca, pertenecería a la provincia Galecia. Por eso antes les comenté por qué ha hablado de lo de Coca. Y Teodosio se rodeó de una serie de mujeres las que otro investigador también americano, Matthews, llamaba The Gallic Supporters of Theodosius, es decir, un entorno femenino que rodeaba a Teodosio y que tenían cierta fuerza. Por ejemplo, su propia mujer llegó a recibir el título de Augusta, cosa realmente muy sorprendente para la época. Sabemos el nombre de algunas de estas mujeres. Sabemos de una española, aunque no dejó nada escrito, que se llamaba Melania, que enviudó a los 22 años, muy joven, y un poquito antes que Egeria hizo también esta misma excursión, que era obligada para la gente bien de la época. Hubo otras, alguna de ellas fue con un gran boato y con una corte de servidores y algunos de los santos padres que estaban allí en Jerusalén, pues no lo vieron nada bien y, en fin, protestaban y escribieron contra esto, ¿no? Vamos a pasar ya, se nos va el tiempo, vamos a pasar a hacer un poco un retrato ya más íntimo de Egeria. Cómo era realmente esta dama romana, que era una viajera, desde luego, de raza, con un olfato de saber buscar los sitios. Cuando llegaba a un sitio y se enteraba de pronto de que en tal sitio, más o menos relacionado con la Biblia o sagrado, quedaba cerca, pues rompía el plan de viaje y allí que se iba. Incluso si era un santo varón que estaba allí, una anacoreta que iba a visitarlo. Ella confiesa literalmente ut sum satis curiosa, como soy muy curiosa, pues como era muy curiosa, cualquier cosa que se pusiera a tiro, allí que obligaba a todo su séquito a acercarse, a recorrer el trecho que fuera para verlo. ¿Cómo era Egeria? ¿Era una mujer joven? Seguramente no, porque iba rodeada de muchos varones santos, presbíteros, como he dicho, algún obispo. No parece que fuera una mujer joven, no se correspondería. Vieja tampoco, porque, o sea, muy madura tampoco, porque los trajines que se pegó realmente no se los hubiera podido dar una mujer anciana. Es más, algunos de los sitios que ella visitó, por ejemplo, el Sinaí, los anacoretas viejecitos se quedan abajo y la esperan, y dicen, bueno, tú sube y luego nos cuentas, porque ellos ya no estaban para subir a esos montes y esos caminos. Era una mujer cultivada, seguro, no solamente porque era noble y algunos llegaron a aventurar si podría haber pertenecido a la familia imperial, familia en el sentido latino, es decir, las familias
la familia Flavia, la familia Antonina, las familias eran pues casi como aquí hace muchos años. Eran familias muy extensas. Era una mujer cultivada que llevaba libros. Cuando llegaban a un sitio, lo primero que hacían era coger la parte de la Biblia que se correspondía con ese lugar, leían ese párrafo, después hacían una oración, en algunos sitios incluso hacían lo que llamaban la oblatio, que era pues como una misa, y es decir, que llevaba unos libros con ella. ¿Qué libros llevaba? Pues llevaba seguramente la Vetus Latina, la Biblia llamada Vetus Latina. No llevaría todavía la Vulgata, porque la Vulgata, como saben, es la que escribió San Jerónimo, la que tradujo San Jerónimo, también medio no en una cueva, pero casi, con su mascota. Como todos saben, su mascota era un león, por lo menos eso así le pintan los pintores. Y la que hizo San Jerónimo es la que llamamos la Vulgata. Vulgata porque escribía en un latín que él quería que fuera vulgar. Él quería que fuera accesible a cualquiera. Tuvo un sueño al principio, cuando empezó a hacer la traducción de la Biblia, en la que alguien, un santo, un ángel o alguien le decía, o el propio Señor le decía, Ciceronianus es, non Christianus. Eres ciceroniano, no cristiano. O sea, estás acercándote demasiado a Cicerón, que era pagano. Entonces, en este mismo... Esto tiene su interés porque lo que escribe Egeria, sus cartas, también es lo que se llamaba entonces el Sermo Vulgaris. La traducción de San Jerónimo es la Vulgata, y el escrito, el latín que emplea Egeria es el Sermo Vulgaris. Ella no quiere ser para nada una pagana bien escrita, sino una mujer sencilla que escribe de manera muy sencilla. Se han llegado a contabilizar las palabras que aparecen en este escrito, que son exactamente 1267. Es decir, lo que como cualquier lingüista diría sería el vocabulario básico para hablar un idioma. Esta mujer, además de culta, era una persona ávida de ver cosas, pero nada bobalicona ni nada crédula. Por ejemplo, cuando el obispo de Segor, en el Mar Muerto, no sé si tengo por aquí las imágenes, este es el Mar Muerto, ¿sí? Que, como saben, hay sal, aquí no se ve muy bien, pero hay formaciones de sal que son realmente pues como columnas. La palabra que emplea ella, justamente, en latín es columna, o estela a veces, pero columna. No dice estatua. Yo en la traducción que hice lo traduje como estatua para no confundir y porque ya la tradición habla de la estatua de sal en que se había convertido Lot y su familia por mirar atrás a ver cómo se estaban ardiendo Sodoma y Gomorra. Entonces, como ya la tradición hablaba de que se quedaron convertidos en estatuas de sal, yo lo traduje también como la palabra columna, la traduje como estatua. Este es un amigo mío, que algunos conocerán, que en el Mar Muerto, ¿sí?, donde hay tal salinidad que tú te tumbas en el agua, puedes abrir el periódico y leerlo, que no te hundes de ninguna de las maneras, ¿no? Esta es una vista cercana al Mar Muerto, que es lo que se ve desde la fortaleza, aquí se ve mejor también la fortaleza de Masaba, sí. Y eso ya es otra cosa. Bueno, entonces,
ya se me ha ido un poco el santo al cielo, sí, que escribía en este Sermo Quotidianus y que no era nada bobalicona cuando el obispo de Segor le dice que vaya al Mar Muerto a ver la estatua de sal de Lot y la mujer de Lot, e incluso hasta el perro de Lot estaba convertido en sal. Ella dice textualmente: «Pero creedme, venerables señoras, cuando nosotros inspeccionamos aquel paraje, no vimos la estatua por ninguna parte. No puedo engañaros al respecto». ¿Para qué os voy a engañar? O sea, allí no había estatua de sal por ningún lado, por lo menos ella no la vio. Es decir, esto nos da un poco el perfil de cómo era esta mujer culta, edad mediana, culta, con libros, viajaba con libros y curiosa, pero no una mujer bobalicona. Vamos a ir ya un poco avanzando mucho. Estas cartas, contenidas dentro de un Tractatus de Mysteri y unos Hymni de San Hilario de Poitiers, estas cartas, mejor dicho, estos escritos de Egeria, que se llamaron Itinerarium, constaban en realidad de dos partes. Unos primeros folios eran como una relación que al principio es muy esquemática y luego cada vez se va haciendo un poco más metiendo anécdotas, metiendo cosas, y que es la relación del viaje. Falta el principio, faltan las primeras páginas, es decir, falta lo que sería la salida desde Galicia, desde España, de Hispania, y también faltan luego las últimas, como vamos a ver inmediatamente. Entre las partes estas que faltan, pues realmente nosotros lo que tenemos es ya cuando ya se encuentra en Tierra Santa. Pero se ha podido, o podemos más o menos calcular o imaginar o reconstruir, esa sería la palabra, reconstruir, cuál fue el itinerario que siguió por una de estas vías por las que se viajaba, como he dicho antes, de manera tan fácil, siguiendo la vía Domitia. La vía Domitia que ella empezaría. Esto que es, vamos a ver, estas son las tablas peudigerianas encontradas en un manuscrito también del siglo XI, me parece, del siglo XIII, por un alemán del siglo XVI que se llamaba Peutinger, y que son puestas, digamos, de una manera dibujada, gráfica, lo que antiguamente eran los itinerarium, que estos existían desde el siglo III. El más conocido de ellos es el Itinerarium de Antonino, que es un itinerario que, más o menos de manera muy esquemática, dice cómo eran todas las vías del Imperio Romano. Estas tablas son posteriores. Este es un vaso Son 4 vasos que se encontraron en Italia bastante, también en el siglo 1800 y pico también. Y que lo que se ve ahí es lo mismo que el itinerario de Antonino y otros itinerarios de la antigüedad, grabados. Son 4 vasos de, curiosamente, un español que viajaba desde Cádiz hasta Roma y deja 4 vasos de plata como, digamos, como una ofrenda o como un exvoto en un infeo, en un templo de donde se encontraron en Italia. Este vaso
yo lo fotografié en Tarragona, que ahora la vamos a ver enseguida, porque el itinerario que tuvo que seguir Egeria, evidentemente tuvo que pasar por Tarragona. Esta es Tarragona, este es el foro. La gente que ven ahí animada es porque justamente se celebra en Tarragona todos los años, cuando se puede, una fiesta romana muy bien hecha, muy bien documentada, que llaman Tarraco Viva. Eso sigue siendo el foro. Y entonces pues, se disfraza a media población, se disfraza muchísima gente. Este es el anfiteatro, donde hacen, dentro del anfiteatro, de este anfiteatro, en la parte opuesta a lo que se están viendo, existe esto, que es una basílica paleocristiana, posiblemente de un tiempo posterior, seguramente posterior al tiempo de Egeria, pero es curioso que dentro del anfiteatro, cuando ya no existía como tal anfiteatro, o sea, no se usaba como tal anfiteatro, se construyó esta basílica paleocristiana. Esto es parte de esta fiesta que digo, Tarraco Viva, que hacen fiestas de gladiadores, con un verismo y una realidad que realmente, vamos, yo luego he estado viéndolos, haciendo fotos y están llenos de magulladuras, yo no sé cómo no se matan de verdad. Todo esto pertenece a la fiesta, que está, como digo, muy, muy documentada y que yo recomiendo a quien pueda o quiera que la vaya a ver. Este sería, dentro de los figurantes de la fiesta, un obispo del siglo IV, es decir, un obispo romano, pero ya cristiano. Es decir, sería un obispo de la época de Egeria. Aquí hay otro obispo hablando con una mujer hispano-romana del siglo IV. Podría perfectamente ser nuestra Egeria, vestida así, y este podría ser uno de los obispos que la salieron al paso. Esto es el retablo de la catedral, donde se conservan el brazo, o los dos brazos, no sé, de Santa Tecla, discípula de San Pablo, que se supone que San Pablo y Santa Tecla estuvieron en Tarragona y fundaron allí, digamos, la primera comunidad cristiana. Como hemos perdido la parte de las cartas de esta mujer de esa primera etapa, pues no sabemos si en aquella época suya realmente ya se veneraban allí. Esto es del Museo de Tarragona, un pavo real, como antes les dije. El pavo real y el pez son unos símbolos muy queridos de los cristianos, de los primeros cristianos. De Tarragona, siguiendo la vía Domitia, tuvo que pasar por Nimes. Este es el anfiteatro de Nimes, la casa cuadrada, o la Maison Carrée de Nimes también. De nuevo el anfiteatro, también el anfiteatro por dentro, que por cierto es Plaza de Toros, y un templo pagano de Nimes. Y, bueno, llegaría a Constantinopla, la actual Estambul. De ahí, bajando por la costa turca, pasaría a la zona del Tauro, el macizo del Tauro. De ahí llegaría a la ciudad de Tarso, Antioquía. Llegaría finalmente a Sicamina, que es la actual Haifa, en Israel. De Sicamina seguiría por el litoral hasta Nicópolis, que es la antigua Emaús, y finalmente llegaría a Jerusalén. Sería en el año 300, la Pascua del año 381. Se quedaría en Jerusalén 3 años, pero no se quedaría hasta la Pascua del 384, pero no se queda anclada en la ciudad, sino abandonándola intermitentemente para realizar excursiones que la tendrían meses enteros, por la manera en que entonces se viajaba. Antes hablábamos de las mansiones, que eran justo un día, y yo les hablaba de las ventas. Pensemos que en nuestro siglo de oro, incluso después, para ir de Madrid a Toledo,
que son 70 kilómetros, poco más de media hora, se necesitaban 2 días y había que hacer noche en Illescas. Y gracias a eso, nuestro teatro clásico, Lope, por ejemplo, tienen obras de teatro que se desarrollan en una de estas ventas. ¿Qué pasaba esa noche? Puertas que se abrían, se cerraban, gente que se colaba de la habitación que no le correspondía. Es decir, unos enredos muy a lo Hollywood. Es decir, que realmente Hollywood se inventó en el teatro del siglo XVI en estas ventas. Bueno, ahí se me ha ido, antes se me olvidó decirlo, pero ya lo he dicho. Se queda pues en Jerusalén. Aquí están viendo la parte de entrada a la Jerusalén, de la Jerusalén judía a la Jerusalén árabe. En este corredor que están viendo ahí, techado, están estas ruinas, y ahí está este mosaico, que no está en el suelo ahí en Jerusalén, pero este mosaico realmente pertenece a una ciudad de Jordania, donde hay una riqueza espléndida de mosaicos. Ahí se ve un mosaico de cómo era Jerusalén en una época quizá posterior a la que estuvo Egeria. Es curioso que Egeria no nos cuenta nada de cómo era Jerusalén, cuenta cómo era la liturgia, y lo cuenta con mucho detalle, pero no cuenta cómo eran los monumentos, cómo era el Santo Sepulcro, cómo era todo esto. No, de eso no dice nada. Ahí tienen más completo, porque aquí este es el que está en Jordania, el mosaico de la Jerusalén. Este es el Santo Sepulcro, en la actualidad. El Santo Sepulcro. Esto es antes del Santo Sepulcro, y entre el Santo Sepulcro y el Calvario hay una piedra donde se supone que dejaron a Jesucristo reposar antes de enterrarlo, y que lo están continuamente lavando las mujeres y los monjes. Este sería el auténtico sepulcro, que está dentro del pequeño templete que hay dentro del templo, es decir, aquello es como un pequeño mundo. Esa es la entrada, y dentro de eso, que hay que entrar casi a gatas, está este que sería el verdadero Santo Sepulcro. Bien, desde Jerusalén hace excursiones, como decíamos. Una de ellas era obligada al norte, a Samaria y Galilea. Este mosaico, con los famosos peces, que aparecían también en el mosaico de Chipre. Muchos de estos recorridos quedarían en la parte inicial, que todavía sigue, es decir, que pertenece a la parte perdida. Visitaría el Jordán. Esta es una foto que yo pude tomar con unos cristianos, creo que eran evangélicos, que se estaban bautizando en el río Jordán. Hay allí realmente ahora un verdadero turismo religioso. No solo se bautizan y hacen estas ceremonias, cantan, hacen unas cosas muy bonitas, y te puedes luego llevar, puedes comprar unas botellas con agua del Jordán para llevártelas como eulogia, como recuerdo, ¿no? Entonces hace estas excursiones por el norte, es decir, y luego donde ya empieza su relato, lo que realmente nosotros tenemos es cuando vuelve por segunda vez al gran monte de Dios, al monte de Sinaí, al monte donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Ese es el Sinaí. Esta es una ilustración, ya digamos romántica, moderna, pero les puedo asegurar que no ha cambiado mucho. Es decir, el monasterio sigue siendo lo que se ve ahí, con un aparcamiento actualmente, pero vamos, es más o menos. Esta es otra. Es más o menos lo que se ve ahí.
Cuando fue a Egeria, ella cuenta cómo hace, así comienza el libro, cómo suben al monte de Dios, llegan hasta el lugar donde la zarza. En el lugar donde la zarza había ya una pequeña capilla y ella no se queda, digamos, allí y luego ya desciende. Actualmente esa zarza está ahí dentro, sigue estando, te la enseñan. Yo una de las veces que fui recuerdo que iba con periodistas y el monje que nos lo estaba enseñando, al saber que éramos españoles, dice, ustedes son españoles, habrán oído hablar de Egeria. Ojos de besugo, nadie había oído hablar, excepto un amigo mío que venía, que sabía que yo había escrito el libro y yo pues que dijimos, sí, nosotros sí, pero que no era conocida, esto hace ya unos años, no era nada conocida esta mujer. El monje, por supuesto, les explicó quién era, nos enseñó la zarza, que no es, me imagino, la zarza antigua, sino se ha ido reproduciendo, y ahí, digamos, es donde Egeria se quedó, hizo una oración, hicieron una misa, hicieron noche y luego ya bajaron. Actualmente lo que hacen los peregrinos es que hacen noche aquí y a las 5 de la mañana o a las 4:30 de la mañana empiezan a subir, que la subida es tremenda y casi como se ve en el grabado, para ver amanecer desde lo alto, ver salir el sol desde la cima del monte, aunque realmente donde supuestamente Dios se apareció a Moisés fue ahí abajo donde está el monasterio. Este monasterio, que se llama de Santa Catalina, también tiene, muy rápidamente, porque la historia es muy divertida, se llama, no sé cuándo andamos de tiempo, fatal. Sí, vale, pues muy rápidamente. La historia de Santa Catalina es una historia tremenda porque es una historia que se montó muy posteriormente en el siglo, ya casi en el siglo VII, empezó a hablarse de ello y realmente Santa Catalina no existió. O sea, Santa Catalina es un invento de los cristianos para tapar la barbaridad que se hizo con una escritora, una filósofa del siglo III, me parece que es, o sea, anterior incluso a Egeria, y que Hipatia, la filósofa Hipatia, si ustedes han visto la película de Alejandro Amenábar, es la historia de esta mujer, solo que Amenábar la pone muy dulce, muy edulcorada, convertida en una historia de amor, y realmente fue tremendo lo que le hicieron a esta mujer, la descuartizaron, en fin. Pues todo eso que le habían hecho los cristianos a esta filósofa última ya pagana, uno de los últimos paganos en Alejandría, eso mismo es lo que luego los cristianos dijeron que le habían hecho a esta Santa Catalina, que luego milagrosamente apareció su cuerpo, lo llevaron los ángeles al Sinaí, allí la enterraron y ahí hicieron esta... Bueno, como el tiempo se nos come, casi nos lo hemos comido, es decir, ella desde el Sinaí luego vuelve haciendo una serie de paradas, vuelve otra vez a Jerusalén. En Jerusalén vive la Pascua del año 384, que luego describe perfectamente, y después hace el tornaviaje, la vuelta a Constantinopla, pasando por donde había venido. Estos son carabasares, de los que antes hablamos, en Oriente. Este es el carabasar que digo no el grande, sino el pequeñito, el que es como un callejón en Bucarest. Estos serían sitios por los que pasó Egeria. Este sería Heliópolis, es un sitio precioso. Esto sigue siendo Heliópolis también. Esto es lo que ahora llaman Pamukkale. Ahí ven unas columnas romanas en unas aguas en las que se puede uno bañar. Y esto ya es el hipódromo de Constantinopla, aunque esto yo creo que es posterior a Egeria, este relieve que está todavía en una especie de monolito que hay en el centro del...
Bueno, entonces esto, cuando ella llega a Constantinopla, ya acabó, cuando llega a Constantinopla, desde allí escribe sus últimas líneas. Ella dice que su idea es seguir, o volver, mejor dicho, al Asia Menor para ver esto, para ver el martirium del apóstol Juan, que era una basílica, una pequeña basílica en Éfeso. Esto es Éfeso, que es espléndido, es yo creo una de las ciudades romanas mejor conservadas, sin que haya estado tapada por un volcán, es una maravilla. Entonces ella dice que quiere ir a Éfeso para ver el martirium del apóstol Juan, que era una basílica, una iglesia que en aquella época se consideraba que era mucho más rica y espléndida que la de San Pedro, en Roma. La de San Pedro, que luego fue sustituida por una iglesia románica, y la iglesia románica luego pues, por una basílica renacentista de Bramante, Miguel Ángel, luego hizo sus posteriores aditamentos Bernini, etc. Esta iglesia de San Juan, por lo visto, era magnífica, pero ella se queda en Constantinopla, donde no pensaba quedarse mucho tiempo, tampoco tenía muchas ganas de volver a su casa, por lo menos de inmediato, y en las postreras líneas de su relato, como pensando en voz alta, todavía esboza planes para estos garbeos que digo por Asia Menor, y promete seguir enviando noticias a sus sorores, domines sorores, de todo lo que vea, y a estas amigas pide que no la olviden, apostillando, esté viva o muerta. Es decir, que ella debía de sentirse un poco cansada o débil, debía de sentir flaquear sus fuerzas. Ahí acaba el relato viajero. No sabemos ni cuándo, ni cómo volvió, ni siquiera si volvió, y es probable que nunca lo sepamos. He querido acabar con esta última imagen, que volvemos al obispo del siglo IV y una mujer cristiana, posiblemente rica, pero cuyo rostro realmente no conocemos. Aquí la vemos de espaldas porque no sabemos su rostro. Yo nada más, únicamente quiero darles las gracias por haber venido. Espero que no se hayan aburrido demasiado y nada más. Finis. Cosas, pero lógicamente el tiempo se va volando. Claro. Entonces, pues... Muchísimas gracias, Carlos, por hacernos este viaje, esta introducción también para saber más de un personaje tan desconocido, aunque gracias a los libros que habéis publicado, pues realmente le tenemos más cercano. Te agradezco muchísimo tu presencia en esta sala, en este ciclo, y ya tenemos que finalizar porque no tenemos tiempo para hacer coloquio, dado que nos piden, ya lo saben ustedes, el toque de retirada, así que tenemos que finalizar, así que les esperamos en el mes de febrero con Josefina Carabias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos.